poder compartir con ustedes esta noche unos momentos de lectura y de meditación en la palabra del Señor con relación a algo que está vigente, sin duda alguna, en cada uno de nosotros en este tiempo. Es, sin lugar a dudas, cada uno de nosotros tenemos preocupaciones de distintos tipos, unos tienen preocupaciones en lo material, en lo espiritual, en lo que es de salud, en la salud, como hemos mencionado. Todos y cada uno tenemos muchas preocupaciones, forma parte de nuestra vida. Y quería en el día de hoy rápidamente reflexionar sobre algunos principios que el Señor nos brinda en su palabra para lidiar con la preocupación. Y los encontramos en Lucas, en el capítulo 12, en este capítulo 12 de Lucas, en los primeros 34 versículos. Por amor al tiempo no vamos a leer todo el pasaje, los conocemos la mayoría de los conceptos, pero bueno, vamos a mencionar algunos de ellos. Para empezar, a diferencia de otras ocasiones, aquí encontramos que el Señor habla específicamente a sus discípulos, porque es lo que nos dice justamente en Lucas, en el primer versículo del capítulo 12. Dice: en esto, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decir a sus discípulos, primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada es encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz oirá, y lo que habéis hablado al oído de los aposentos se proclamará en las azoteas. Vemos que en este pasaje comienza el Señor hablando de justamente la apariencia que tenían los fariseos de justicia, pero fijemos que él hace hincapié en que si bien estaban todos, el pueblo reunido, a tal punto que se apretaban unos a otros, se atropellaban, él no dirige este mensaje a todo el pueblo, sino que se lo dirige especialmente a sus discípulos. Él se centra en los suyos, y en este pasaje vamos a ver entonces cómo también algunos de los conceptos que quizás para nosotros les podemos dar mayor énfasis. Este mensaje está apuntado justamente a sus discípulos, está apuntado a nosotros. Encontramos, como dijimos, 7 principios para lidiar que nos ayuden a poder hacer frente a la preocupación. El primero lo encontramos en el versículo, a partir del versículo número 5. El primero es temer a Dios y recordar que Él está en control. Después, el siguiente que lo vamos a encontrar en el versículo 7 es conocer nuestro valor para Dios. El tercero es dejarnos guiar por el Espíritu Santo, a partir del versículo 12. Después, recordar cuál es el verdadero sentido de nuestra vida, en el versículo 15. Saber hacer las comparaciones correctas, en el versículo 22, vamos a verlo. Confiar en la provisión del Señor, en el versículo 26, y buscar el reino de Dios, en el versículo número 31. Vamos entonces por el primero: temer a Dios y recordar que Él está en control. ¿Qué dice justamente el versículo 5? Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Los discípulos estaban junto con el Señor siendo acosados una y otra vez por los fariseos, por las fuerzas políticas del momento, y sin duda tenían temor, sin duda tenían preocupación, pero el Señor les recuerda que finalmente el Señor, Dios, es el que está en control. Este es lo que justamente leemos y recordamos cuando vemos
en Eclesiastés 12:13, cuando después de Salomón de haber analizado y disertado sobre la forma de vida que él probó, todas las cosas que sin escatimar accedió, teniendo todas las capacidades, recursos para hacerlo, finalmente se da cuenta que el verdadero sentido de la vida del hombre es temer a Dios y guardar sus mandamientos, porque finalmente eso es lo que le da sentido a la vida a cada uno de nosotros. En el versículo 3 del Salmo 115 nos recuerda que nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. El Señor tiene soberanía sobre todas las cosas. Y lo mismo, no solamente tiene soberanía, sino que Él está por sobre todas las cosas. Él excede, está por afuera de todas las limitaciones que nosotros podamos tener. Porque en el Salmo 90, versículo 2, nos recuerda que antes que naciesen los montes y se formase la tierra, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Nuestro Dios es el creador, sustentador de todas las cosas, el que formó todas las cosas, el que está en control de todas las situaciones, a pesar de lo que nosotros podamos hoy por hoy pensar ante el descontrol que ve el mundo, que siente el mundo, la incertidumbre, como mencionábamos, que rige en el país y en el mundo en todos los aspectos. Sin embargo, sabemos que el Señor está en control. Es el primer principio que debemos recordar cuando tenemos esta preocupación que cada uno de nosotros, no cabe duda que tenemos, que, como decíamos anteriormente, al escuchar las noticias y ver lo que sucede, viene a nosotros esta preocupación. Después, el siguiente punto lo encontramos a partir justamente del versículo 6, conectando con el 7, pues el versículo 6 dice: ¿no se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de nuestras cabezas están todos contados. No temáis, pues más valéis vosotros que muchos pajarillos. Qué bueno saber que no solamente el Señor nos conoce y está en control de todo, sino que también Él está atento a todos y cada una de nuestras necesidades. Él está perfectamente consciente en todo momento de nuestras situaciones, nuestras preocupaciones, de nuestras angustias. Y en Isaías 43, 1 al 4, leemos este pasaje, también conocemos cómo es un pasaje que, si bien hace referencia a el pueblo de Israel, podemos tomarlo nosotros también como referencia para nosotros de lo que significamos para el Señor, como punto de partida, porque sin duda el pasaje que más nos permite valorar lo que somos para el Señor es uno de los que podemos ver, es el de 1 Pedro 1, 18 al 19, porque fuimos rescatados, el Señor pagó el precio, Él nos rescató, nos compró de nuestra anterior vida, de la cual estábamos condenados por la eternidad, no con algo que pierda su valor. Sabemos que el oro y la plata no se corrompen como se corrompen otras cosas, ¿no? Por eso son tan preciosos, tan valiosos, por su escasez, por su brillo, pero también porque no se corrompen. Pero acá la parte, el énfasis es en el hecho de la pérdida del valor. Y estos días últimos hemos visto con todas las fluctuaciones que están teniendo las distintas monedas en el mundo, el oro y la plata, aún también siendo tan preciosas, pueden perder su valor. Pierden valor por el valor monetario y también pierden valor por el hecho de que nosotros podemos extraviarlos si tuviésemos algunos de estos elementos. Sino que justamente algo que no pierde su valor, sino y que no puede ser perdido o extraviado, la sangre del Señor Jesús, de un cordero sin mancha y sin contaminación, fue el precio que Dios pagó por cada uno de nosotros. Siguiente punto al que nosotros debemos tomar en cuenta es buscar la guía del Señor. Dejarnos guiar por el Espíritu Santo.
qué desafío que es para cada uno de nosotros como hijos suyos. Tenemos al Espíritu Santo viviendo en nosotros, pero con mucha facilidad es simplemente un huésped al cual le damos un determinado lugar y reglas y lugares específicos por donde circular o cosas para hacer, y no que toma control de nosotros, al cual nos hace referencia en el versículo 2. El Espíritu Santo se enseñará en aquella misma hora lo que debáis decir, hablando de justamente cuando el Señor habría de poner a prueba por medio de la persecución a los discípulos y a nosotros también, distintas pruebas y circunstancias. Ahora, habla de la enseñanza, y en la enseñanza se junta una serie de factores para que sea exitosa. Obviamente tiene que haber un objetivo por parte del enseñador, tiene que haber un método apropiado para enseñar, tiene que haber un material adecuado, un material didáctico que sea correcto, obviamente un docente que sea capaz, hay un tiempo apropiado para llevarlo aparte y también un lugar acorde. Todos estos puntos, sin duda, en estos últimos tiempos se han visto trastocados, sobre todo lo del lugar y el tiempo, y el maestro, el docente capaz. Muchos maestros y docentes han sido muy eficientes cuando en la educación era presencial, y ahora con esta nueva virtualidad han tenido que adaptarse, o a algunos les ha costado más que a otros. Ahora, en este proceso de enseñanza, con estos 6 puntos, todos y cada uno de ellos nos garantizan el éxito, porque de cada uno de ellos encontramos en las Escrituras la respuesta a esta enseñanza que el Espíritu Santo quiere tener para nosotros. El primero, el objetivo claro. El Señor nos dice muy claramente cuál es el objetivo que Él tiene con la enseñanza que es para cada uno de nosotros. Él quiere nuestra santificación, que nos apartemos de fornicación, como ejemplo pone allí, pero que nos apartemos justamente del pecado. El objetivo de la enseñanza que el Espíritu Santo tiene es apartarnos del pecado. Después tenemos que hay un método probado, un método exitoso. ¿Por qué? Porque aquel que lo usa, aquel que se somete a este método, recibe los beneficios de ese método. En los Salmos encontramos que aquellos que justamente confiamos en el Señor, aquellos que depositamos nuestra fe en Él, que nos dejamos guiar por Él, somos dichosos. Nuestro corazón se alegra. El beneficio es evidente cuando justamente nos dejamos guiar y apoyar en nuestro Señor. Un objetivo claro dado por el Señor, un método probado, un método exitoso, un método beneficioso para nosotros, es cuando nos dejamos guiar, dejamos enseñar por el Espíritu Santo. Y el material ya lo conocemos, ¿verdad? Es la palabra de Dios. Dios, a través de este libro, que es su pensamiento, su palabra, nos guía para poder ser enseñados, para descubrir lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros. El docente, el Señor mismo lo destacó en Juan 12, en Juan 16, que el Espíritu nos iba a guiar a toda verdad, que Él iba a ser la forma que Dios iba a usar para acercarnos a sus verdades, para que las podamos entender. Ellos en ese momento mismo, como dice en el texto, Dios tenía muchas cosas que decirnos, pero en ese momento no podía. Los discípulos, por distintos motivos, en ese momento no iban a poder entenderlas y apropiarlas. Ahora nosotros gozamos del Espíritu Santo en nosotros, nos ha dado la posibilidad de entender las cosas espirituales, como leemos en Corintios. El Señor ha puesto en nosotros la capacidad de pensar como el Señor lo hace, nos ha puesto en nosotros la mente de Cristo, y tenemos sin duda el docente más capaz para poder aprender lo que Dios quiere para nosotros. El siguiente punto nos habla de el tiempo apropiado, y acá es donde actuamos nosotros, cuando cada uno de nosotros en nuestro diario vivir le dedicamos al Señor el tiempo que corresponde. La mayoría de las veces
nos encontramos que el momento más adecuado, dependiendo de nuestro ritmo, nuestras formas de trabajo, de estudio, en los hogares, es en la mañana, pero también puede ser a la tarde, dice aquí, al mediodía, a la noche, algunos hermanos lo hacen por la noche, pero lo importante es, como en la docencia, estos tiempos estuvo insistiendo, la importancia de la regularidad. Qué importante que en forma regular nosotros nos acerquemos al Señor para, a través del material, escuchar al docente dispuesto a enseñarnos y de esa manera poder nosotros alegrarnos y acercarnos más al objetivo que Dios quiere para nosotros. Y por último, el lugar acorde. El lugar acorde es el lugar que el Señor nos ha puesto. En estos momentos no nos podemos reunir físicamente, pero lo podemos hacer a través de esta tecnología, que es una gran bendición y una gran responsabilidad, porque en la antigüedad los hermanos pasaban por distintas pruebas, distintas dificultades, y también pasando por periodos de aislamiento, quizás como nosotros, si no podían contar con esta posibilidad de reunirse y orar. Y en el futuro seguramente seguiremos usándolo, porque como dice la palabra, los tiempos serán cada vez más peligrosos y probablemente en muchas congregaciones, muchas de las actividades de la semana va a ser mucho más productivo hacerlo por este medio. Obviamente cada circunstancia va a ser distinta, pero lo que sí es cierto que el Señor no tiene un lugar limitado para poder educarnos. Es donde nosotros justamente querramos, en espíritu y en verdad, es querer oír y aplicar a nuestra vida su palabra. El siguiente punto es para lidiar con las preocupaciones, es el que encontramos a partir del versículo número 15. Y les dijo, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y luego relata, como ejemplo, la parábola del hombre rico, que todos nosotros conocemos del versículo 17 al 19, donde una y otra vez este hombre rico habla, y habla siempre en primera persona. Habla siempre en primera persona. Fijémonos lo que dice el texto. Vamos a leerlo aquí, a partir del versículo 16. También le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y daré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Y conocemos finalmente lo que pasó con el hombre rico. La previsión y ese egocentrismo que había tenido, de nada sirvió porque él había de tener que rendir cuentas al Señor ese mismo día. Y en las Escrituras justamente dice que debemos ser ricos para con Dios. Como dice la Escritura, hacer tesoros en el cielo donde la polilla ni el óxido corrompen. No preocuparnos justamente en hacer una obra que sea para gloria y para beneficio del Señor. Como dicen en el Salmo 127, que todos conocemos, por más es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y que comáis pan de dolores, porque a su amado dará Dios el sueño. Y muchas veces, todos estos días, este año, en la noche quizás nosotros nos hemos desvelado y nos hemos quedado con insomnio, despiertos, y con qué facilidad nos quedamos pensando en aquello que nos quedó en la cabeza, la preocupación, la duda,
el temor, en vez de acercarnos al Señor. Somos amados del Señor, eso no nos cabe duda, pero a veces nosotros no somos capaces de recibir este sueño que el Señor quiere darnos. Él nos llama que llevemos su yugo sobre Él y que seamos mansos y humildes de corazón, y Él va a dar descanso a nuestras almas. Qué aliento, qué bendición podemos tener los hijos de Dios al descubrir el sentido que tiene nuestra vida de ser ricos para con Dios. Qué tremenda verdad que contesta las más grandes dudas de la humanidad. ¿Quién soy? ¿De dónde vengo y a dónde voy? ¿Para qué estoy en este mundo? El Hijo de Dios tiene la respuesta para cada una de esas preguntas y las tiene en la palabra del Señor. Y las respuestas a esas preguntas no son fatalistas, no son deprimentes, no son avergonzantes, sino justamente son de gran bendición y de gran provecho para nosotros. Siguiente punto, cuando encontramos no olvidarnos el sentido de nuestra vida, para qué el Señor nos ha dejado, para qué estamos en estos momentos aquí, poder hacer con eso las comparaciones correctas. Y las encontramos a partir del versículo 22. No os afanéis ni por vuestra vida, que comeréis, ni por vuestro cuerpo, que vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo más que vestir. Y a partir del versículo 24 encontramos las comparaciones correctas que el Señor nos pide. No con quién nos dice la ciudad que nos comparemos, sino con quién nos dice el Señor que nos comparemos. En la sociedad ya sabemos con quién nos quiere comparar. Nos quiere comparar con la gente rica, la gente famosa, la gente con éxito, la gente que es feliz comprando, teniendo o haciendo determinadas cosas y que ese es el objetivo y el fin. Y el Señor nos dice que tenemos que hacer las comparaciones de otra manera. Y muchas veces tomamos consejo y escuchamos, y deberíamos, cuando vamos y queremos comprar algo y queremos hacer comparaciones, esto a ver si me conviene, y tenemos la duda, vamos y buscamos en internet, a ver, opiniones de tal cosa, opinión de tal otra. Y cuando vamos a comprar una página vemos cuántas estrellitas le puso, a ver si tiene más o menos estrellitas, y quién le... Bueno, cuando hacemos las comparaciones y escuchamos la voz, ¿de quién escuchamos en base a su experiencia, en base a su conocimiento, en base a su compromiso para con nosotros? Y con mucha facilidad nos encontramos de que nos olvidamos de preguntarle. A veces no nos olvidamos de preguntar, le preguntamos, pero simplemente para cumplir, pero después hacemos lo que queremos, a aquel que lo sabe todo, que no nos va a mentir y que nos ama, como hemos dicho, de manera tal que ha muerto en la cruz por cada uno de nosotros. Poder compararnos como el Señor. Y como decía acá el canto, y en el versículo 25, perdón, habla de quién de vosotros podrá afanarse de añadir a su altura un codo. Y muchas veces no es el querer añadir a su altura un codo lo que queremos, pero sí que a veces queremos otras cosas que también son casi tan imposibles como estas. Y en otras versiones de las Escrituras no habla de añadir a su estatura un codo, sino de añadir más tiempo a la vida. Y a veces estamos corriendo y estamos haciendo cosas queriendo hacer aquello por lo que el Señor nos indica si debemos realmente hacerlo, por más que nos afanemos. Compara justamente con los lirios, con del campo y con las aves del cielo, que con su canto cada mañana, en aquellos que podemos escucharlos o a veces verlos en el fondo de nuestras casas, le tenemos a un poquito de pasto, ver cómo bajan a picotear algo aún en estos días de frío y de invierno. El Señor
y más adelante también, aún con el pasto seco, vemos que bajan y el Señor les provee. Es un llamado de atención importante para nosotros. Aún en el frío, con un pasto seco, con un pasto quizás yermo, un lugar yermo, el Señor, ellos igual descienden porque algo encuentran porque el Señor les provee. Qué tremenda enseñanza para nosotros. Y en función de eso, justamente, confiar en la provisión del Señor. Cada uno, como hemos visto aquí y lo conocemos, el pasaje en 1 Corintios 9:17, debemos, conociendo de la provisión del Señor, en alegría, en agradecimiento y también en responsabilidad de ser parte de su obra, proveer el sostén de la misma. Estuvimos en estos momentos, hace unos ratitos hablando de los misioneros, algunos pasando por pruebas de salud y la mayoría de ellos también pasando por pruebas de recursos materiales. Es nuestra responsabilidad como hijos de Dios. El Señor nos ha dado esta responsabilidad, este privilegio de sostenerlos no solamente en la oración, sino también en el sostén. El Señor, que conoce nuestras capacidades económicas y también nos da la capacidad de saber administrar lo que Él nos ha dado. Quizás a algunos de nosotros nos cuesta más que a otros saber hacer rendir el dinero. Bueno, el Señor, como dice en Santiago, está deseoso de darnos sabiduría para saber administrar correctamente aquello que Él nos ha dado para que nosotros podamos abundar en toda obra buena y para que nosotros podamos también ser enriquecidos a través de la gloria que dan los hermanos por medio de la ofrenda que nosotros podamos brindar al Señor. Confiar en la provisión de Dios no solamente para nosotros, sino para aquellos que han salido a la obra, que hay las actividades, las obras que necesitan, y que el Señor provee no como los cuervos para Elías, no como el maná del pueblo de Dios en el desierto, sino a través de cosas bien prácticas y directas, como es nuestra ofrenda al Señor. Aún en lo poco. Recordemos que el Señor llamó a los discípulos para que admirasen a la viuda que dio 2 moneditas. Podemos ir después al pasaje y vemos cómo el Señor los llama a los discípulos para mostrarles a ellos que esas 2 monedas no habían pasado desapercibidas para Él. Lo mucho o lo poco para nosotros es irrelevante para el Señor, siempre y cuando justamente lo hagamos como un dador alegre. Y finalmente, para terminar estos principios de cómo lidiar con la preocupación, buscar el reino de Dios. Y esta frase la encontramos en el versículo 31. Buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Todo lo que veníamos mencionando antes. Y todos estos principios que estábamos mencionando y también todas estas provisiones que mencionaba el Señor antes. Y hablando del reino de Dios, nos encontramos justamente con este versículo que forma parte de la oración modelo, el Padre, que llamamos Padre Nuestro. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como también en la tierra. Y para que se cumpla la voluntad, a veces nos parece, cuando leemos este versículo o recitamos esta oración, como que es algo externo a nosotros que se haga la voluntad del Señor, como en el cielo también en la tierra. Pero esta tierra de acá nos incluye a nosotros, y eso es donde nosotros podemos actuar, donde nosotros tenemos total soberanía. En nuestra vida tenemos soberanía para que el Señor establezca su reino, para que Él ponga en práctica sus principios, para que Él justamente esté regulando y dándole a nuestra vida el sentido que realmente debe tener, como vimos antes. Y el examen final que encontramos en el versículo 31, también lo conocemos.
en versículo 34, perdón, es: donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. ¿Y dónde están nuestros pensamientos? ¿En qué gastamos nuestra mente? ¿Qué es lo que nos preocupa? Es evidente que tenemos en el día a día muchas cosas en que pensar, pero ¿cuál es lo principal? ¿Cuál es lo que más nos ocupa nuestro corazón? ¿Qué es lo que más ocupa nuestra mente en estos días? Nos podemos sentir tentados, como veíamos en los mensajes, de los medios, en lo que escuchamos, y que eso ocupe nuestro corazón. Y justamente que generen preocupación. Qué bueno que el Señor nos permite, a través de estos pensamientos, podemos juntos compartir en el capítulo 12 de Lucas, ver 7 principios para justamente dejar de lado la preocupación, poder justamente disfrutar de la compañía, de la bendición, del cuidado del Señor, teniendo la certeza de que Él está en control de todas las cosas y que el Señor, por medio de su soberanía y de su conocimiento de amor, va a obrar en el tiempo y en la forma que más gloria le lleve a Él. Que el Señor nos bendiga y que podamos todos los días recordar estos principios para poder manejar la preocupación de una manera que glorifique al Señor y que sea de provecho para nosotros y para aquellos que nos rodean.